Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En este día yo quiero hablar un tema muy importante para la vida del cristiano y para la vida del que no es cristiano. Quiero hablarle un poco acerca de la muerte y resurrección. Todos sabemos, hemos leído, hemos escuchado que en la historia del cristianismo, en la historia del pueblo hebreo, que es donde nace el cristianismo, nos encontramos con testimonios de muerte y de resurrección de personas, en base a milagros, en base a Dios obrando de manera extraordinaria a través de sus profetas. Dios levantó de los muertos a algunas personas cuyas narraciones se encuentran en las Sagradas Escrituras. Hay el caso de Eliseo, que resucitó un niño. Tenemos el caso de Jesús, que resucitó varias personas, entre ellas a Lázaro, ese es el caso más conocido, y la hija de Jairo también Jesús la resucitó, y la hija el hijo de una viuda, Jesucristo también obró demostrando que era Dios en la tierra, que era Dios encarnado, que podía hacer cosas sobrenaturales. Pero la muerte y resurrección más importante que ha ocurrido es la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es el principio de la fe cristiana. Esos que Él resucitó volvieron a morir, pero Jesús no volvió a morir. Jesús ascendió a los cielos y desde allí dirige su iglesia a través de su Espíritu Santo para llevar a la salvación del alma, para darle vida eterna a los que hemos reconocido en su persona al Dios mismo. Es muy importante, mis amados, que todo cristiano, toda persona que incursiona en la fe tenga bien claro este concepto. El contexto histórico en el que se vivía por las sectas que se movían en el tiempo en que Jesucristo estaba en la tierra, en Israel, usted puede encontrar que habían diferentes grupos que eran judíos, creían en un solo Dios, pero tenían ciertas diferencias en sus creencias. Y vemos que los fariseos creían en la resurrección, en tanto que los saduceos no. Y esto va a provocar que el apóstol Pablo haga una intervención interesante en lo que tiene que ver con este concepto, este criterio de la muerte y resurrección. Vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia para sustentar la reflexión que vamos a tener en este día. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8, 12 al 20, 24 al 26 y 52 y 53. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Bendita es la palabra del Señor. Hubo una influencia en la iglesia cristiana en el principio de fariseos, de seduceos, de otros grupos que también estaban vigentes, no con tanta fuerza, pero que también estaban vigentes. Pero en este caso vemos cómo la doctrina de los saduceos se mete en la iglesia. Recuerden que los primeros conversos, las primeras personas que se convirtieron, de alguna manera formaban parte de alguno de esos grupos, sustentaban algún tipo de doctrina fariseísta o seduceísta. Entonces, vemos que hay un tema aquí y que Pablo trata de confrontar, de enfrentar esta situación que se está produciendo en su carta a la iglesia de la ciudad de Corintio. Los corintios estaban en una situación de que algunos no estaban creyendo en la resurrección de los muertos. Y Pablo habla aquí, plantea de manera extraordinaria que real y efectivamente no tiene sentido creer en Cristo si no hay resurrección. Es vano todo lo que hemos hecho, es vano el sacrificio que hacían los discípulos en ese tiempo, y sería vana también nuestra conversión si solamente viviríamos siguiendo a Cristo como un hombre más, como un filósofo más. Jesucristo no es un filósofo más de que haya pasado por la historia. Jesucristo no es un sabio más que ha pasado por la historia. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, dispuesto para nosotros, para salvarnos, para darnos vida eterna, para mostrarnos la luz, para mostrarnos que hay algo más allá de este plano físico que nosotros vemos. Hay muchas religiones, hay muchos sabios, hay muchos hombres que han pasado por la historia, han escrito sus teorías espirituales. Amado, mire, pero ninguno ha resucitado. Ninguno ha resucitado de los muertos. Ninguno ha tenido la influencia que ha tenido Cristo en la transformación de las personas. Hay personas que son transformados por un carismático líder espiritual de religiones que siguen muertos, se aprenden una teoría pero siguen muertos, no tienen esperanza de vida eterna, no entienden el concepto de vida eterna. Amados, Jesucristo fue quien trajo la luz a este mundo para que nosotros pudiéramos entender ese misterio. Hay gente que se pasa la vida siendo religioso, asistiendo a una iglesia y no conoce el misterio de la salvación. Incluso hay religiones muy conocidas que se dicen ser cristianos, pero no creen en la resurrección de los muertos. No creen en la posibilidad de que en un momento determinado Jesús va a transformar cuerpos de personas que están aquí en esta tierra y va a llevarlos al reino de los cielos. Va a llevarlo a un mundo espiritual con cuerpos transformados. Es algo que no pueden creer muchas personas, el hecho de que Jesús dijo que los muertos en Él van a resucitar, van a ser transformados y van a ser llevados a su reino. Eso es difícil de entender. Para entender eso, mis amados, usted tiene que tener la revelación de Dios.
Entonces tiene que esforzarse. Si usted no entiende esas cosas, usted tiene que esforzarse en la oración, en el estudio de las Escrituras, buscar en profundidad lo que Dios quiere para usted, para que pueda alcanzar el conocimiento pleno de lo que significa ser cristiano y tener una esperanza viva, una esperanza de vida eterna. El apóstol plantea con vehemencia esta situación y dice que lo que Jesús hizo fue extraordinario, ¿verdad? Es grande lo que Cristo hizo por nosotros, sacrificarse, a morir en una cruz y venir a perder su trono, a entregar su trono, dejar su trono, para entonces venir a sacrificarse por ti y por mí. ¿Por qué? Porque ningún hombre común podía hacer lo que Cristo tuvo que hacer, porque ningún hombre común está limpio de pecado. Jesucristo está limpio de pecado y por eso Él pudo limpiarnos a nosotros, por su sangre preciosa, por su sangre limpia, por su sangre sin pecado, por esa sangre ha podido limpiarnos a nosotros. Derramando su sangre es que ha podido levantarnos a nosotros. Entonces hay una barrera, amados, que tiene que ver con cruzar de este plano físico, material, al mundo espiritual, que solamente se puede adquirir cuando usted comprende este misterio de la salvación del alma, de la limpieza, de la pureza. Cuando Jesucristo nos dice que el que cree en Él será salvo, cuando los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dice que vamos a ser salvos, es que nos da una garantía de salvación y empieza transformándonos, cambiándonos, integrándonos a su reino, desde que en este mundo nosotros decidimos dejar atrás nuestra vida pasada y empezar una vida dirigida hacia el reino de los cielos. Entonces, todos somos culpables, no hay solo uno santo en esta tierra, pero Jesucristo por su sangre nos santifica, por su amor hacia nosotros nos cambia y nos empieza a guiar hacia un mundo diferente. Mientras algunos entienden que la muerte es la conclusión de todos, Jesucristo nos hace entender, sus enseñanzas nos hacen entender que es el inicio de lo eterno. La vida que nosotros tenemos aquí en este mundo es un espacio pequeño de lo que nos falta. Lo que nos falta es infinito en el tiempo. Entonces, cuando Jesucristo resucita de los muertos y asciende al reino de los cielos y nos da la garantía de que si nosotros morimos en Él también vamos a resucitar para estar con Él en el reino de los cielos. Dice que Él se fue a preparar moradas para nosotros. Pero resulta difícil, amado, para usted quizás comprender esto, pero yo le garantizo que si usted le pide a Dios la revelación, Dios se lo va a revelar, Dios le va a hacer entender y usted va a empezar a vivir una vida diferente. Mientras tanto, si usted no lo hace, si usted no entiende y se queda así, entonces usted no va a vivir una vida diferente. Va a vivir una vida con un pie aquí y un pie allá, un pie dentro, un pie fuera, un pensamiento bueno, un pensamiento malo. Pero cuando usted es impactado real y efectivamente por Cristo, es automático que se va a producir un cambio en su vida. Pablo está tratando de demostrarnos en esta carta a los hermanos de la iglesia de Corintios y nos la envía también a nosotros, porque es la doctrina de la iglesia, que si Jesucristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y Él quiere probarnos a través de que el hecho de que se le aparece a los 12, se le aparece a 500 personas en un mismo lugar al mismo tiempo y todos lo pueden ver un tiempo después de haber muerto y resucitado, queriendo presentarnos pruebas fehacientes de la resurrección de Cristo. Y Pablo se está lamentando por estos hermanos que no creen en la resurrección. Le dice, son los más dignos de conmiseración. Y si ustedes no creen que Cristo resucitó, es vana la creencia de ustedes, es vano el sacrificio que hacen.
y llega al extremo de decirle, bueno, pues si Cristo no resucitó y yo tampoco voy a resucitar, entonces comamos y bebamos. O sea, vamos a darle gusto a lo que queremos hacer, vamos a hacer lo que queremos, lo que nos gusta, si no hay esta esperanza. Si no hay condenación, si no hay salvación, si no hay resurrección, tampoco hay condenación. Entonces, démosle libertad a nuestras pasiones, a nuestros deseos, es lo que Él le quiere decir, pero de manera preocupada, en un tono de preocupación, diciéndole, óigame, somos dignos de conmiseración. No tenemos como nada por qué vivir si esto es así. Pero él estaba seguro de que esto no era así. Y incluso él dice, cuando está narrando que se le apareció a los apóstoles, se le apareció a más de 500, se le apareció a Cefas, específicamente a Pedro, y dice, y a mí como un abortivo, porque Pablo es el ejemplo más fehaciente de cómo Dios impacta a una persona fuera de lo que anduvieron a su alrededor, fuera de lo que le acompañaron en el ministerio. Pablo, aunque es un judío, el Señor lo impacta como si fuera un gentil. Es una conversión como cualquier otra, pero para Dios darle el entendimiento, la sabiduría, porque este hombre, como formaba parte de los fiscales del Sanedrín, este hombre tenía un conocimiento tremendo de las Escrituras y lo demostró siendo quien más escribió acerca del nuevo pacto, acerca de la muerte y resurrección de Cristo, la doctrina de Cristo. Es Pablo quien más enfatiza en todas las cosas que tienen que ver con la salvación de los seres humanos y con la condenación de los que rechazan a Jesús. Entonces, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó, dice. Entonces estamos siendo mentirosos. O sea, los que predican esto son mentirosos, porque la palabra dice que Dios los resucitó. Y si eso no es real, entonces somos mentirosos. Estamos poniendo como mentirosos a Dios. Pablo está realmente preocupado por los hermanos de la iglesia de Corintios que estaban introduciendo esa doctrina de no creer en la resurrección de los muertos. Dice, seríamos testigos falsos del Señor si nosotros no creemos en la resurrección. Muchas sectas religiosas andan por ahí que realmente a Cristo no lo valoran en su dimensión. Hay sectas que no creen que Cristo va a regresar otra vez. Hay sectas que están anquilosadas, que están ancladas al Antiguo Testamento y no han asimilado lo que es el nuevo pacto, lo que es el nuevo pueblo del Señor, que ya no es el pueblo hebreo, que ya no se rige por las leyes hebreas, sino que se rige por el amor de Cristo. Pero esto hay que entenderlo, esto hay que pedirle la revelación al Señor. Porque si nos empeñamos en saber lo que nosotros creemos o lo que nos enseñó alguien que interpretó erróneamente un versículo de la Biblia y fundó una secta, entonces, amados, nos vamos a perder sin darnos cuenta, porque no profundizamos en las Escrituras ni nos humillamos ante Cristo, el Hijo de Dios. Todos tenemos que humillarnos ante Cristo si es que queremos ser resucitados. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo es la primicia. Jesucristo es como lo primero que Dios hace que se entierre y resplandezca, renazca. Jesucristo muere, se siembra como una semilla y entonces nace algo nuevo, algo diferente. Hay gente que está anquilosado en la personalidad de Dios, en Jehová. Entonces viven pendientes del Dios justiciero, el Dios vengativo, y se olvidan de Cristo, que es el Dios del amor manifestado en su Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces tenemos que ser, mis amados, cuidadosos. Tenemos que buscar en profundidad a ver qué es lo que quiere el reino de los cielos con nosotros. Pablo compara a Cristo con Adán, algo extraordinario. Dice, por un hombre entró la muerte, pero por otro entró la vida. Por Adán, por el pecado de Adán, por la desobediencia de Adán, entra la muerte al hombre. El hombre físico muere, pero por Cristo entra la vida
renace el hombre espiritual. Cuando usted analiza el antiguo pacto, había una promesa para los que obedecían a Dios: larga vida y riquezas. Cuando Jesucristo viene, cambia el panorama. Jesucristo muere de 33 años, jovencito. Y los que le siguieran, usted se pone a pensar, Esteban dice que era un muchacho joven, muere jovencito. Pero hay una garantía de vida eterna. Cuando Esteban muere, dice que sube al cielo y lo espera Cristo en el cielo. O sea, algo extraordinario. Usted no se encuentra que ninguno de los líderes que mueren en el antiguo pacto, ni Moisés, ni Elías, ni ninguno de ellos, tiene la posibilidad de entrar al reino de los cielos. No se ve que su espíritu va al reino de los cielos. Algunos dicen, exhaló el espíritu, le salió el espíritu, pero no dice nunca a dónde iba. Esto es algo que hay que profundizarlo, mis amados. Esto es algo que hay que tomarlo muy en cuenta para que podamos entender de qué se trata seguir a Jesús, de qué se trata buscar llegar al reino de los cielos. Entonces Jesucristo, Dios le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, y Jesucristo le va a devolver toda esa autoridad al Padre. Pero hay una manifestación. Nosotros tenemos que entender las diferentes manifestaciones de la persona de Dios, sus tres manifestaciones, manifestadas primeramente con justicia, venganza, ese Jehová de los ejércitos. Luego con Cristo manifestado en toda la sabiduría, en todo el conocimiento, mostrándole a los hombres con su personalidad y con sus actuaciones que Dios estaba en la tierra. Y tercero, su Espíritu Santo, que es el mismo Dios, el mismo Cristo, que se encarna en las personas para que Él vive en nosotros. Por eso Él dice, para que mi Padre esté en ustedes y yo en ustedes, ustedes en mí. O sea, que nos convertimos en una sola persona con el Señor. Esto hay que entenderlo, mis amados. Esto hay que desarrollarlo de manera que nosotros podamos reflejarlo en nuestra vida y enseñárselo a los demás. Es importante, es muy importante que tengamos este conocimiento. Jesucristo es el único que pudo vencer el pecado, porque Él no tenía pecado, porque Él es Dios. A Él nadie puede tentarlo, a Él nadie puede probarlo, porque Él es Dios y es santo, justo. Alabado sea su nombre. Entonces vemos cómo cuando Jesucristo nos lleve al cielo, dice que viviremos en paz eternamente con Él. Pablo mostró con toda claridad, amado, la importancia de la resurrección. Cuando él fue transformado él mismo, entendió claramente lo que pasaba con el hombre, cosa que él no entendía antes de ser impactado por Cristo, cosa que él refutaba, cosa que él entendía que no eran así. Entonces, es importante, amados, que entendamos que ni carne, ni sangre, ni hueso podrá heredar el reino de los cielos, podrá subir al reino de los cielos. Por eso digo que es difícil que usted entienda eso. Se nos hace sumamente difícil entender eso, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque por naturaleza somos incrédulos. Por naturaleza no tenemos fe, creemos en lo que vemos. Entonces, para usted poder entender todas estas cosas, necesariamente usted tiene que aprender a creer y a confiar en lo que no se ve. Entonces, es un misterio que nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, pero tenemos que creerlo. Si no lo creemos, en nuestra vida no va a ocurrir. Entonces, cuando ocurra, vamos a ver que ocurrió en otro. Para nosotros poder entender esto, tenemos que pedirle al Señor que nos dé su revelación maravillosa. Vamos a tener la victoria en la medida en que reconozcamos la victoria de Cristo sobre la muerte. En esa medida nosotros vamos a ser imitadores de Cristo en todos los sentidos.
en que así como Él está a la diestra del Padre, nosotros vamos a estar con Él eternamente. Vamos a gobernar con Él, vamos a estar con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Sois salvos. Es una palabra tremenda, amado, que dice el apóstol Pablo. Sois salvos. Entonces, si no hay resurrección, ¿salvo de qué? Si no existe vida eterna, ¿salvo de qué? Nosotros hemos sido salvos de la condenación que trae como consecuencia el pecado. El pecado nos condena, pero cuando Jesucristo viene y nos limpia, entonces somos salvos por ese sacrificio, el que Él, mediante Él, preparó el camino para que nosotros estemos con Él eternamente. Dios te bendiga, amado hermano.